siguientes minutos, yo quisiera convencerlos de que veamos con otros ojos. Estamos viendo problemas todos los días. Hay imágenes como las que tenemos acá. Quisiera que levanten la mano quienes han visto estas imágenes en los últimos meses. Vamos a ver. Yo había pensado que más o menos la mitad, creo que un poco más de la mitad. Y estas imágenes, pues, nos dan reacciones, percibimos, pero también tenemos acciones, reacciones, como las que usamos ahora muy comúnmente, ¿verdad? La tecnología está tomando casi el control de nuestras vidas, sobre todo el de los jóvenes, y reaccionamos. Por una parte creo que es bueno, porque esas reacciones nos dan conciencia, que es un primer paso. Pero yo lo que quisiera proponer es que demos 1 o 2 pasos más y que no nos quedemos solo con esa rabia, ese sentimiento de angustia, de que el futuro es oscuro, de que no hay futuro incluso, ¿verdad? Nos estamos llenando, creo, como sociedad, de muchos de esos sentimientos negativos. Y eso a la larga no nos va a ayudar. Tenemos que ir más allá y por eso es que tenemos que ver con otros ojos. El Basura Challenge, como se le está llamando en Guatemala, es una muestra de cómo de estas reacciones ya están dándose ese paso también algunas acciones, ¿verdad? Y el que se organicen los jóvenes para limpiar lugares es algo muy bueno. Y tenemos que pensar en esas acciones individuales, en donde pensamos qué puedo hacer yo en mi casa todos los días, pero también tenemos que pensar colectivamente, tenemos que pensar como país en cómo podemos avanzar y mejorar. Y ya tenemos ejemplos en nuestro país también, pero también a nivel internacional, sobre cómo los problemas, si vemos algo como un problema y cómo eso, no solo buscamos soluciones, sino vemos hasta oportunidades. Y los desechos sólidos o basura, como le llamamos comúnmente, es un ejemplo de ello. Dentro de la basura hay muchos recursos. Estamos usando aluminio, vidrio, papel, cartón, pero en otros países también, y en Guatemala ya empezamos, a tomar lo que se puede quemar en calderas especializadas y generar electricidad. Otros países generan electricidad y también generan calor, porque son países fríos y necesitan de ese calor en la temporada de invierno. Otro de los que podríamos ver como problemas, no quise ser muy gráfico en mi presentación, en otros países también lo han estado utilizando ya como un recurso. Por ejemplo, en Suecia, desde los años 40 han estado extrayendo el metano que se emite por las aguas residuales de las ciudades y hoy por hoy lo están usando como combustible para los buses. Y así utilizan el metano de los basureros también y de otros residuos, pero el 40% proviene de las aguas residuales. Entonces, de nuevo, vemos un problema, pero hay que verlo con ojos de solución y de qué hacemos y de oportunidad. Esta es una foto del río Villalobos. Una persona extranjera, pero que vive en Guatemala, me abrió los ojos una vez y me dijo, ¿sabes cuánto fosfato hay en el río Villalobos? El fosfato realmente es un nutriente para las plantas y está contenido en los fertilizantes más utilizados, porque es algo que ayuda a los cultivos a crecer. Pero el fosfato también se deriva de los jabones, de las heces fecales, y eso en un río fertiliza las algas, ¿verdad?, que están dañando y que están contaminando nuestros ríos. Entonces esta persona me dijo, ¿sabes cuánto fosfato hay en el río Villalobos, que llega al lago de Amatitlán? Yo no sabía la cifra, pero me imaginaba que era una cifra alta. Y él me dijo, ¿sabes cuántos quintales de fertilizante podríamos sacar de ahí? Y a mí me dejó con mirada de sorprendido, ¿verdad? Porque yo dije, qué impresionante ver un río sucio y en lugar de decir, qué triste, somos lo peor, en Guatemala no cuidamos, etcétera, etcétera, como es común que hagamos, sino al contrario, que veamos cómo lo limpiamos y a la vez sacamos un recurso de ahí.
Ese es el tipo de actitud que yo quisiera dejarles hoy la inquietud de que tengamos. Y se puede aplicar a muchas facetas de la vida. Pero por supuesto yo quiero usar 3 ejemplos relacionados al agua y enfocarnos en ese tema porque es lo que nos tiene reunidos el día de hoy. Problemas de agua hay en Guatemala, eso no lo podemos negar. Esta imagen de la gente con sus toneles, con sus botes, esperando camiones que le repartan agua, es bastante común en esta misma ciudad. Y también pasa en los otros municipios y en muchos lugares de nuestro país, a pesar de la abundancia que ya hemos estado hablando y escuchando. Se mueren los cultivos, se pierden las cosechas porque no hay agua para regar. Dependemos de la lluvia y eso nos hace altamente vulnerables, porque se atrasan las lluvias y entonces ya hay pérdidas. Lo que llamamos canícula en Guatemala, que es cuando llueve menos en la temporada de lluvia, pero si es más intensa o se extiende un poco y ya tenemos problemas en Guatemala, pero es porque los cultivos no tienen riego. Necesitamos el riego para no estar a la merced de qué pase o no con la lluvia. Igual con el agua sucia. Esta foto la tomé en uno de los pueblos que yo considero parte de mis orígenes, que es Santa Cruz de Quiché, y este río va a dar al río Motagua. Desde la parte alta y desde las montañas ya vemos ese panorama de agua sucia. Entonces problemas hay. Hay escasez dentro de la abundancia, aportando un poco al lema que estamos usando en este evento. Hay escasez dentro de la abundancia. Nos podemos preguntar, ¿hay suficiente agua? Si vemos al país, la verdad es que si uno ve las cifras, no le dicen mucho. Los números pueden sonar muy grandes, 97,000 millones de metros cúbicos. Eso suena muy grande, pero no nos dice mucho. Por eso es que yo estoy utilizando aquí la comparación con otros países. Y si hay países que tienen más agua que nosotros, aquí la comparación es por habitante. Por ejemplo, Costa Rica, Nicaragua, tienen 4 veces más que nosotros, también sus poblaciones son más pequeñas, pero nuestro vecino El Salvador tiene la mitad de agua por habitante. Y si nos vamos a países más lejanos, como los que pueden ver, España, Alemania, e incluso un caso extremo, Israel, 90 metros cúbicos por persona al año. Y en Guatemala tenemos 6,875. Es una diferencia muy grande. Pero veamos si en Alemania, si en España o Israel hay gente sin agua. Veamos si no tienen cultivos, si la industria está limitada. Al contrario, estos son países que son potencia y que basan su economía y su producción y su bienestar en el buen manejo del agua, a pesar de tener mucho menos que nosotros. Y del agua que tenemos en Guatemala se ha estimado que usamos más o menos un 10%. Hay otros estudios que dicen que puede ser 20%, pero solo es para que tengamos una idea. Entonces, teniendo agua, hay escasez en nuestro país. Pero si nos preguntamos, bueno, tenemos mucha agua, pero ¿cuánta necesitamos en Guatemala? 150 litros es una cantidad estándar. En ambientes urbanos puede ser más, hasta 250. En ambientes rurales es menos. Según el Infome en Guatemala, recomienda un rango entre 90 y 150 litros por persona al día. Esto es para cubrir nuestras necesidades más básicas de higiene, consumo, cocinar, ¿verdad? Y limpiar nuestra casa, limpiar la ropa, etcétera. Todos estos usos cotidianos necesitamos 150. Entonces, si vemos la cifra al año, pues nos sale un número bastante grande. Son 930,000 metros cúbicos. Pero eso, como pueden ver en la gráfica, es el 1% del agua que tiene el país. Con ese 1% del agua que tenemos, podríamos cubrir y que todos los hogares y todos los guatemaltecos y guatemaltecas tengan agua en su casa. Nuestro reto es entonces cómo hacemos para que de verdad tengan agua en su casa, ¿verdad? Por eso es que se habla de escasez económica,
no es una escasez física, sino que es una escasez económica. Alta Verapaz, que es el departamento que más agua recibe, y allá llueve todo el año en la mayoría del departamento, es el departamento en donde menos hogares tienen agua en sus casas. Entonces, eso nos llama la atención. También tenemos que considerar que Guatemala tenemos esa gran ventaja de que produce agua. En Guatemala, por las montañas, por la ubicación geográfica, nos llega agua desde el Mar Caribe, desde el Golfo de México y desde el Océano Pacífico. Y entonces aquí nacen muchos ríos. La mitad de esa agua se va por nuestros ríos hacia México, un 25% se va hacia el Mar Caribe, parte de esa se va a Belice y parte de esa, el otro 25% hacia el Océano Pacífico. Hay ríos que se van a Honduras, a El Salvador, entonces podríamos ver a Guatemala como un país exportador de agua. Hay otros países que en cambio dependen del agua de otros países, entonces hay una situación ahí de desventaja. Entonces aquí quisiera usar 3 ejemplos. El primero es la lluvia. La lluvia es agua entregada a domicilio, es agua que literalmente nos cae del cielo. Hoy por hoy nosotros la invisibilizamos, sobre todo en las ciudades. Está lloviendo, va a haber más tráfico, me voy a despeinar, ¿verdad? Se va a inundar una calle, me voy a mojar los zapatos. Se ve hasta como un problema la lluvia, y la lluvia la deberíamos de ver como un recurso. Ya lo ven en otros países, nuestros antepasados lo usaron, y entonces la lluvia realmente es una fuente que deberíamos de estar aprovechando. Por ahí hay unos cálculos que hice, y de una casa que tuviera 6 metros de techo, 6 metros por 10 metros, con la cantidad de lluvia que cae en la ciudad de Guatemala, podríamos captar más de 80,000 litros en el año. Y eso podría alcanzar para 3 meses y medio del agua que se necesita en una casa, asumiendo 5 personas. Solo para tener una idea. Otro recurso que hay en Guatemala en las montañas. No sé si todos saben, vamos a ver si hay gente aquí del altiplano, que levanten la mano, de Quetzaltenango, San Marcos. Levanten la mano. Yo sé que hay alguien aquí de San Marcos. La neblina que vemos en el altiplano, que nos dificulta conducir, es agua. Son partículas muy pequeñas de agua, y eso también podemos verlo como un recurso. Nosotros en el Instituto de Cambio Climático hicimos un estudio en Acatenango, en donde hay comunidades que no tienen agua, pero neblina hay todo el año. Y entonces nosotros medimos cuánta agua podían capturar con un atrapanieblas, como el que ustedes pueden observar aquí en la foto. Y estimamos que por lo menos podrían ser 3 litros en 1 metro cuadrado. Entonces, necesitaríamos para una casa en donde hay 5 personas, unos 42 metros cuadrados de esta red para capturar las gotas. No sé si se logra ver muy bien, pero este es un video de ese atrapaniebla que nos muestra cómo se está cosechando el agua de la niebla y va cayendo las gotas y van llenándose entonces en un recipiente. Entonces, de nuevo, es abrir los ojos. Hay cosas que tenemos literalmente enfrente y que podemos utilizarlas como un recurso. Y el tercer caso, y este es un poco más complejo, pero esta foto del río Madre Vieja, completamente seco, la vimos en el año 2016. Esta imagen se viralizó, como se dice ahora comúnmente, se compartió en muchos lugares y causó mucha indignación, mucho enojo. Se compartió y se empezó a hablar, se volvió una crisis mediática, social, política, incluso hubo denuncias. Y a nivel local fue donde empezó este conflicto. Pero ese año realmente no era el primer año en que este río se secaba. Ya llevaba 25 años de secarse en estos meses, enero, febrero, marzo, que es la temporada seca. Y no se secaba por causas naturales. También juega un papel, digamos, cuando hay años con el fenómeno del Niño,
pues llueve menos, eso se refleja en los ríos. Es un factor. Pero la razón principal es que tenemos un problema grave de gobernanza, así le llamamos técnicamente. No tenemos ley, no hay autoridad. En otros países se usa el agua, porque eso es algo pues común, pero hay un orden, se dan licencias, se dan permisos, y entonces no pasa lo que estamos viendo aquí en esta foto. Aquí no. Entonces cuando empezó, y esa es parte de este proceso tan interesante, que empezó la gente a dialogar. Al inicio realmente no parecía diálogo, eran alegatas, ¿verdad? Y señalamientos. ¿Quién era el culpable? Tal finca, tal cultivo, tal comunidad. Y ese fue un primer buen paso, decir, bueno, ¿quién tiene la culpa? Empezaron a señalar a una empresa, pero cuando se empezó a mapear quién usaba el agua, solo en la parte baja de este río, se contabilizó y se hizo un mapa con 60 usuarios del agua. Sí habían distintos cultivos, distintas empresas, pero también había comunidades. Y entonces fue el primer paso para decir, bueno, sigamos hablando, lleguemos a acuerdos y compromisos como los que ven acá listados. Lo primero era recuperar el río y que tuviera agua. Y eso se logró en 10 días. Dejaron todos de usar el agua y ese río volvió a tener agua. Pero entonces se volvió el compromiso, mantengamos con agua el río. Y se creó un mecanismo de verificación, porque los acuerdos no solo tienen que quedar en papel, tienen que hacerse. Allá quedaron de verificar esos acuerdos, crear mecanismos y pues luego otros acuerdos. Uno de los mecanismos de verificación fue crear un sistema de monitoreo de ríos. Entonces, que fueran a ver, y al principio iban 60 personas, 80 personas, todo el mundo quería ir a medir, quería ir a ver que había agua en el río, no confiaban en las mediciones de los demás, entonces medían ellos, y eran unas caravanas impresionantes de gente yendo a verificar en el río. A medida que esto evolucionó, pues creamos un sistema de monitoreo. Todos los puntos rojos que ven aquí en este mapa son puntos en donde se va a verificar el nivel de los ríos. Y creamos una aplicación que entonces tenemos 7 equipos de medición. Entonces van los técnicos al campo, ponen todos los datos de los que están tomando y esta aplicación, ahí es donde la tecnología nos puede ayudar y puede ser una herramienta. Y los datos se van directamente a nuestro servidor. Entonces pueden estar en lugares muy alejados, pero nosotros a las 8 de la mañana ya tenemos datos, ya sabemos cómo está el río. Si vemos que el nivel está bajando rápido, se lanza una alerta, los usuarios del agua se regulan, acuerdan cuánto reducir de lo que están usando de agua para que el río no se vuelva a secar. Esto ha sido muy exitoso y por eso quería yo utilizar aquí la oportunidad. Esto fue un caso tan exitoso que ahora se está llevando a cabo en muchos ríos de la costa sur. En el caso de Madre Vieja y Achihuate, que fue de donde inició, pues se documentó, se hizo un estudio, la cooperación nos apoyó, porque dijeron eso vale la pena documentarlo. Eso era algo que la gente local y los que sabíamos de la complejidad del problema no nos imaginábamos que se iba a poder resolver y nos lo sigue diciendo la gente. Yo jamás me imaginé que esto se iba a resolver algún día. A pesar de no tener una ley y de todo lo que se necesita, esos acuerdos locales han ayudado a llegar ahora también a noticias positivas. Lamentablemente las noticias positivas no se viralizan como las negativas, pero hay unos cambios importantes que se están dando en el país y ahora estamos dando a conocer esto en el resto de Centroamérica, porque es un avance en gobernanza. ¿Se puede mejorar? Claro, ¿verdad? Y sí es necesario que tengamos las reglas del juego, una ley, instituciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero este es un primer paso muy importante. Ya para terminar, yo quería aprovechar la oportunidad y valerme de un personaje que
ha tenido mucha influencia en mí, porque él, como sabrán aquí la mayoría, y aquí hay una compatriota de Nelson Mandela, cuando tuvieron el régimen del apartheid, en donde estaba esa separación tan fuerte entre negros y blancos, y él sufrió en carne propia de esos problemas, pero tenía la visión de que su país entero saliera de ese problema. Y esta cita me dijo mucho, ¿verdad? De ese coraje, de esa inteligencia y sabiduría de Nelson Mandela, de decir, para lograr esa visión que yo tengo para mi país y mi sociedad, tengo que dejar de lado ese resentimiento y ese odio que pudo haber tenido y liderar a toda una nación. Y yo creo que eso es algo muy inspirador y es algo que nos urge en Guatemala, que veamos el problema del agua, que veamos el problema de la desnutrición y tantos otros que podemos mencionar, y que si tenemos una visión de largo plazo y para todo el país, y dejamos de lado todas esas cargas tan fuertes que tenemos encima, lo podemos lograr. Si una persona lideró ese movimiento en su país, creo que en Guatemala también lo podemos lograr. Muchas gracias.